Me llamo Beatriz Carmona Solís. 61 años, de los cuales 33 fueron dedicados enteramente a los tribunales de Sevilla como magistrada especializada en fraudes comerciales y estafas matrimoniales. Comencé mi carrera a los 28 como secretaria judicial en el juzgado de primera instancia número 5. Estudié Derecho mientras trabajaba, sacrificando noches y fines de semana durante 5 años hasta graduarme con honores. Gané oposiciones a los 32. Me convertí en juez titular a los 35. Magistrada especializada en fraudes a los 40. Durante 3 décadas completas, vi pasar por mi sala cada tipo imaginable de engaño, estafa y traición. Juzgué esposos que vaciaban cuentas bancarias días antes de pedir el divorcio, esposas que vendían la casa familiar a precio ridículo a un hermano cómplice, empresarios que creaban empresas fantasma para ocultar activos, médicos que diagnosticaban enfermedades falsas para cobrar seguros, abogados que robaban herencias de clientes vulnerables. Absolutamente cada variación de fraude humano pasó por mi tribunal durante 33 años. Si alguna vez te sentiste así, escribe yo en los comentarios. No para mí, para que otros sepan que no están solos. Dicté sentencias duras, justas pero implacables, porque entendía que el fraude no es solo crimen financiero, es traición de confianza, es uso de amor, fe o vulnerabilidad como arma. Criminales así merecían el castigo completo que la ley permitía. Abogados me temían. Criminales me odiaban. Víctimas me veneraban como justiciera que protegía a los débiles contra depredadores. Me jubilé hace 2 años, a los 59. No por obligación, sino por elección. 33 años fueron suficientes. Quería disfrutar la vida, viajar, leer novelas que acumulé durante décadas, pasar tiempo con el esposo al que sacrifiqué tanto por la carrera, planear los años dorados que merecíamos después de 3 décadas de trabajo duro. Qué ingenua fui, qué ciega, qué magistrada brillante en el tribunal, pero completamente tonta para reconocer la estafa más elaborada de todas sucediendo en mi propia casa, bajo mi propia nariz, ejecutada por el hombre que dormía a mi lado durante 32 años, Ramón Carmona Ruiz, mi esposo durante 32 años completos, 63 años recién cumplidos, arquitecto exitoso, graduado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, especializado en restauración de edificios históricos, cartera impresionante de proyectos en Andalucía, Catedral de Cádiz, Alcázar de Carmona, renovación parcial de la Plaza de España, prestigio, respeto profesional, ingresos excelentes. Nos conocimos cuando yo tenía 29, él, 31. En una conferencia sobre legislación de patrimonio histórico. Yo asistía como juez novata interesada en casos de fraude en restauraciones. Él como arquitecto presentando sobre autenticidad histórica. Conversamos durante el café. Conexión inmediata. Intelectual primero, romántica después. El matrimonio fue 1 año después. Ceremonia pequeña pero elegante en la iglesia de San Salvador. 70 invitados, familia cercana, amigos selectos, luna de miel en Italia, 2 semanas recorriendo Roma, Florencia, Venecia, estudiando arquitectura renacentista que Ramón amaba. Perfecto, todo parecía perfecto. No tuvimos hijos. Decisión mutua. Las carreras eran demandantes. Yo ascendiendo rápidamente en los tribunales, Ramón construyendo reputación en arquitectura. Los hijos habrían requerido sacrificios que ninguno estaba dispuesto a hacer. En lugar de eso invertimos en nosotros, en una casa hermosa en Triana que Ramón restauró personalmente, en viajes anuales, en una vida confortable, sin lujos excesivos, pero próspera. Durante 32 años creí que teníamos un matrimonio sólido, no perfecto. Teníamos desacuerdos, sobre dinero, ocasionalmente, sobre el tiempo dedicado al trabajo, sobre amistades que uno aprobaba y el otro no, pero siempre resolvíamos, siempre hablábamos, siempre nos reconciliábamos, o eso pensaba. Comenzó hace 6 años con síntomas que parecían insignificantes al principio. Ramón quejándose de fatiga después de días de trabajo, normal para un arquitecto de 57 años supervisando obras físicamente demandantes. Luego, dolores musculares, especialmente en las piernas. Lo atribuimos a la edad, a años de subir escaleras en sitios de construcción, a un cuerpo que simplemente envejecía.
pero los síntomas empeoraron gradualmente. Debilidad en las piernas que hacía subir escaleras difíciles, tropiezos ocasionales que antes nunca ocurrían, objetos cayendo de las manos sin razón. Ramón preocupado. Yo también, algo claramente estaba mal. Consultó al médico de cabecera, doctor Marcelo Vega, médico de familia que teníamos desde hacía 15 años completos, hombre mayor 60 y tantos, consultorio modesto en Nervión, respetado en la comunidad, conocido por su dedicación a los pacientes, confiable, meticuloso, o eso creíamos después de década y media de visitas rutinarias. El doctor Vega escuchó los síntomas con expresión seria. Realizó un examen físico básico, reflejos, coordinación, fuerza muscular. Luego dijo las palabras que iniciaron la pesadilla de 6 años. Ramón, tus síntomas son preocupantes. Podrían indicar un problema neurológico serio. Necesitamos hacer estudios, análisis de sangre, resonancias, electromiogramas, todo, para descartar los peores escenarios. ¿Peores escenarios? Pregunté con miedo creciente. Esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, enfermedades neurodegenerativas que afectan el sistema motor. Prefiero no especular hasta tener resultados, pero los síntomas que describes, Ramón, son consistentes con estas condiciones. Semanas de espera angustiosas siguieron. Ramón yendo a citas para supuestos estudios, volviendo cada vez más preocupado, contándome sobre procesos largos, máquinas grandes, técnicos serios. Todo sonaba médico, todo sonaba legítimo, todo era mentira, perfectamente actuada. 4 semanas después de la primera consulta, cita en el consultorio del doctor Vega. Fuimos juntos, yo sosteniendo la mano de Ramón, ambos preparándonos para noticias que temíamos. El consultorio estaba exactamente como lo recordaba. Paredes color crema que necesitaban pintura, diplomas médicos enmarcados en la pared detrás del escritorio, modelo anatómico de la columna vertebral en la esquina, olor antiséptico mezclado con papel viejo. Todo familiar, todo reconfortante en su normalidad. Nada sugería que estábamos entrando en una trampa elaborada que destruiría 6 años de mi vida. El doctor Vega entró con una carpeta gruesa, expresión grave, perfectamente practicada. Se sentó, abrió la carpeta, miró papeles que ahora se estaban vacíos o llenos de reportes falsos. Ramón, Beatriz, los resultados son concluyentes, pero desafortunadamente no son buenos. Ramón tiene esclerosis lateral amiotrófica, variante atípica, menos común que la forma clásica, pero igualmente seria. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte. Ramón apretó mi mano, yo apreté de vuelta, ambos procesando una información que parecía irreal. ¿Qué significa exactamente? Pregunta de magistrada buscando detalles concretos. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras. Gradualmente hay pérdida de control muscular. Primero las extremidades, luego el tronco, eventualmente los músculos respiratorios. No hay cura. Los tratamientos solo ralentizan la progresión ligeramente. Pronóstico, mi voz apenas audible. Difícil precisar. La variante atípica progresa de forma diferente en cada paciente. Algunos años, tal vez 5, tal vez menos, depende de la respuesta al tratamiento y de múltiples factores. Recuerdo perfectamente ese momento. La oficina parecía achicarse, el aire volviéndose denso. Ramón llorando en silencio, yo sosteniendo la compostura como magistrada entrenada para controlar emociones en situaciones difíciles. El doctor Vega esperando pacientemente. Actuación perfecta de médico compasivo entregando noticias devastadoras. ¿Qué hacemos ahora? Magistrada buscando un plan de acción, una solución legal a un problema médico. Los cuidados paliativos son esenciales. Fisioterapia intensiva para mantener la función muscular el mayor tiempo posible. Medicamentos para controlar síntomas y ralentizar la progresión. Terapia ocupacional para adaptarse a las limitaciones crecientes. Y decisiones difíciles sobre el futuro. Hospital o cuidado en casa cuando el deterioro avance. Lo cuidaré en casa, afirmé inmediatamente, sin consultar, sin pensar, porque era mi esposo. El hombre que amé durante casi 3 décadas. No lo abandonaría en una institución para morir rodeado de extraños. Decisión noble, decisión de esposa dedicada, decisión que Ramón y el doctor Vega habían anticipado perfectamente. Sabían exactamente qué botón presionar en una magistrada poderosa. Lealtad, compromiso matrimonial.
orgullo de no rendirse nunca. Esa decisión noble marcó el inicio de 6 años completos que gradualmente me destruyeron física, emocional y financieramente. 6 años que ahora sé fueron un teatro elaborado, pero entonces eran un sacrificio sagrado de esposa dedicada. Los primeros 6 meses fueron relativamente manejables, periodo que el doctor Vega llamó etapa temprana. Ramón todavía caminaba con bastón, trabajaba desde casa revisando planos, supervisando proyectos de forma remota. Yo acababa de jubilarme. El tiempo era abundante. Dediqué todo a hacerle la vida más fácil. Instalé barandas en todos los baños. Cambié la bañera por una ducha adaptada. Construí una rampa en la entrada principal. Moví nuestra habitación a la planta baja para evitar escaleras. Miles de euros en modificaciones que Ramón supuestamente necesitaba. Todo innecesario, todo parte de la actuación. El deterioro se aceleró de forma dramática después, demasiado dramática ahora que sé la verdad. Pero entonces parecía consistente con la enfermedad que el doctor Vega describía. 6 meses después del diagnóstico, Ramón necesitaba silla de ruedas. Las piernas supuestamente demasiado débiles para soportar su peso. Un año completo después estaba completamente postrado, músculos atrofiándose, fuerza desapareciendo. Hombre vital de 57 convertido en dependiente total de 58. Mi vida se convirtió en una rutina implacable de cuidados. Despertador sonando a las 5 de la madrugada. Cambiar pañales de adulto. Lavar el cuerpo de Ramón con esponja y agua tibia mientras yacía en la cama fingiendo parálisis. Vestirlo laboriosamente. Un proceso de 30 minutos para algo que un hombre sano hace en 3. Dar medicamentos. Una docena de pastillas 3 veces al día, según la prescripción meticulosa del doctor Vega. Preparar un desayuno especial, dieta líquida parcial porque supuestamente masticar se volvía difícil. Alimentarlo pacientemente, cucharada por cucharada, 30 minutos más. Ejercicios de fisioterapia que el terapeuta había enseñado. Estiramientos pasivos, movimientos de articulaciones, masajes musculares. 1 hora completa. Cambiar la posición en la cama cada 2 horas. Religiosamente para prevenir úlceras por presión. Alarmas configuradas. Interrumpiendo cualquier actividad, día y noche. Preparar el almuerzo. Más alimentación asistida. Más medicamentos. Más ejercicios. Limpiar. Lavar. Planchar. Todo mientras Ramón yacía observando, a veces quejándose de que no hacía suficiente, que el movimiento le lastimaba, que la comida estaba fría, que la almohada estaba incómoda. Críticas constantes, disfrazadas de necesidades de enfermo. La tarde llegaba con más rutina, cambios de pañal, higiene, preparar la cena, alimentar, medicamentos nocturnos. Finalmente yo colapsaba en la cama a las 11 de la noche, exhausta, completamente agotada, solo para despertar a las 2 de la madrugada para el cambio nocturno. Luego de nuevo a las 5. Un ciclo interminable, sin descanso, sin respiro, durante 6 años completos. Renuncié a absolutamente todo para dedicarme al cuidado de Ramón. Viajes que planeamos para la jubilación cancelados. El club de lectura que disfrutaba desde hacía décadas. Abandonar. Amigas que gradualmente se alejaron porque nunca tenía tiempo ni energía para socializar. Llamaban. Yo declinaba. Eventualmente dejaron de llamar. La soledad perfecta que Ramón y sus cómplices necesitaban. Mi hermana Isabel vivía en Madrid. Visitaba mensualmente, ofrecía ayuda, pero Ramón siempre insistía en que no la necesitábamos, que yo manejaba todo perfectamente, que las enfermeras externas eran intrusas, que solo yo entendía sus necesidades específicas. Manipulación perfecta, disfrazada de preferencia de enfermo. Isabel sospechaba algo extraño. Intuición de hermana, pero yo defendía a Ramón. Insistía en que estaba bien, que era mi deber, mi elección, mi orgullo de esposa que nunca abandonaba. El impacto financiero fue devastador. La pensión de magistrada era generosa. 4.000 euros mensuales, pero Ramón ya no tenía ingreso. Carrera arquitectónica terminada por la supuesta enfermedad. Dependíamos únicamente de mi pensión, y los gastos médicos eran monstruosos. Primero vendí mi coche, un Mercedes clase C, que había comprado con el primer año de pensión. 30.000 euros. Ya no salía, así que no lo necesitaba. El dinero fue para un tratamiento experimental que el doctor Vega mencionaba. Terapia génica en Suiza, muy prometedora, muy cara.
5.000 euros mensuales durante un año completo, 60.000 euros en total. Todo falso, todo directo a los bolsillos de Vega y Ramón. Luego hipotequé la casa en Triana que Ramón restauró, valorada en 400.000 euros. Hipoteca de 200.000, interés alto porque era una segunda hipoteca, pero necesaria según Vega para un tratamiento aún más avanzado. Nanomedicina experimental, en Alemania esta vez, resultados increíbles en estudios preliminares. 8.000 euros mensuales durante 2 años, casi 200.000 euros en total, todo mentira, todo robado. Además trabajaba desde casa, traducciones legales, consultoría para bufetes, cualquier trabajo freelance que pudiera hacer sin dejar a Ramón solo. Ganaba 1.000 euros extra al mes, todo iba directo a tratamientos, a medicamentos, a equipamiento médico que supuestamente necesitaba, todo innecesario, todo fraude. 6 años así, 2.190 días de sacrificio total, 52.560 horas de cuidados dedicados, millones de pequeños momentos de renuncia, de dolor, de soledad, todo por un hombre que fingía perfectamente, que mentía con naturalidad, que robaba sistemáticamente mientras yo lo amaba de forma incondicional, hasta que el doctor Vega se jubiló, inesperadamente, a sus 68 años, anunció su retiro con 2 semanas de aviso, demasiado rápido, demasiado abrupto, pero lo atribuía a una decisión personal. No sospechaba que era parte del plan, salir antes de que la verdad emergiera. Llegó un nuevo doctor a la clínica, el doctor Javier Santos Morales, 36 años, recién especializado en neurología en el Hospital Virgen del Rocío, eficiente, meticuloso, brillante según sus colegas, y naturalmente sospechoso de diagnósticos antiguos establecidos sin evidencia visible. El doctor Santos contactó solicitando actualizar el historial médico de Ramón. Protocolo estándar cuando un paciente cambia de médico. Ramón se resistió de forma violenta. Primera bandera roja que debí captar. Insistió en que no necesitaba un nuevo doctor, que el doctor Vega conocía su caso perfectamente, que cambiar de médico era innecesariamente estresante para un paciente terminal, que su condición era obvia, que una revisión médica era una tortura sin propósito. Debí escuchar esas resistencias. La magistrada en mí debió detectar el comportamiento evasivo, pero estaba exhausta después de 6 años, demasiado cansada para cuestionar, demasiado comprometida con la narrativa del esposo enfermo como para considerar alternativas. Aún así insistí contra sus protestas. Un nuevo doctor era necesario médica y legalmente. El doctor Vega estaba jubilado. Santos tenía excelente reputación. El examen era rutinario. Ramón finalmente accedió, con una renuencia teatral que debió alertarme. El doctor Santos vino a casa para el examen domiciliario. Viernes por la tarde. Llegó con un maletín médico profesional, presentación cortés, correcta. Revisó primero el historial médico, carpetas que yo mantenía meticulosamente desde hacía 6 años, notas del doctor Vega, prescripciones actualizadas mensualmente, evolución de síntomas que yo documentaba con diligencia. Luego examinó a Ramón, exhaustivamente, no un examen superficial, una evaluación neurológica completa, reflejos con martillo, tono muscular palpando las extremidades, respuesta a estímulos dolorosos, coordinación con ejercicios simples, fuerza resistiendo presión, todo documentado meticulosamente en su tableta electrónica. Ramón actuó a la perfección, parálisis completa, sin respuesta a comandos, reflejos mínimos que una magistrada nunca habría cuestionado, pero el doctor Santos con entrenamiento neurológico específico, vio inconsistencias, reflejos que aparecían y desaparecían, tono muscular que no correspondía a una atrofia de 6 años, resistencia involuntaria cuando probaba la fuerza. Terminado el examen, el doctor Santos pidió hablar conmigo en privado. Fuimos a la cocina, cerramos la puerta, dejamos a Ramón en la habitación. Yo esperé noticias sobre la progresión, sobre el deterioro, sobre una fase terminal que se aproximara. Señora Carmona, necesito decirle algo importante, algo que tal vez no quiera escuchar, pero que profesionalmente debo comunicarle. ¿Está empeorando? Necesitamos preparar el hospital, el miedo automático. No, señora,
Es completamente lo opuesto. Ramón no tiene esclerosis lateral amiotrófica. Estoy razonablemente seguro de que no tiene ninguna enfermedad neurodegenerativa diagnosticable. Las palabras no tenían sentido. Eran imposibles. 6 años cuidando a un enfermo terminal. No podía ser mentira. Doctor, eso es imposible. El doctor Vega diagnosticó hace 6 años. He visto el deterioro. He cuidado a un hombre que no puede moverse. Entiendo su escepticismo, pero los hallazgos físicos no corresponden con ella. Los reflejos son normales para su edad. El tono muscular es normal para un hombre sedentario de 63 años. No hay atrofia muscular verdadera. Las fasciculaciones están ausentes. Signos que la ELA definitivamente mostraría después de 6 años simplemente no existen. Entonces, ¿qué explica la parálisis? ¿Cómo explica que no pueda caminar? Hay inconsistencias. Cuando probaba los reflejos vi respuestas que un paciente con ELA no mostraría. Cuando evaluaba el tono muscular había resistencia voluntaria que una parálisis verdadera no permitiría. Son signos sutiles, pero presentes que sugieren control voluntario sobre la aparente parálisis. Está diciendo que finge. Eso es absurdo. ¿Por qué fingiría una enfermedad terminal durante 6 años? No sé por qué, señora Carmona. Solo sé que los hallazgos físicos no justifican el diagnóstico. Permítame ver los estudios originales, las resonancias que el doctor Vega usó para diagnosticar, electromiogramas, biopsias musculares, cualquier prueba objetiva que confirmara la ELA hace 6 años. Busqué los archivos médicos desesperadamente, carpetas organizadas meticulosamente por año, pero cuando revisé con detenimiento no encontré estudios objetivos, solo notas escritas del doctor Vega, observaciones subjetivas, prescripciones elaboradas, recetas detalladas, pero ninguna resonancia magnética, ningún electromiograma, ninguna biopsia muscular, ningún laboratorio definitivo, nada objetivo que un médico honesto requeriría para diagnosticar una enfermedad terminal. No están aquí. El doctor Vega dijo que las hizo en el Hospital Virgen Macarena, que los resultados confirmaron el diagnóstico inequívocamente. Nunca me dio copias. Dijo que no eran necesarias para los cuidados domiciliarios, que solo complicarían la gestión emocional. Señora Carmona, soy médico especialista en neurología. La ELA es un diagnóstico que requiere pruebas extensivas y objetivas, resonancias para descartar otras causas, electromiogramas para confirmar la denervación, estudios de conducción nerviosa, análisis de líquido cefalorraquídeo con frecuencia. Ningún neurólogo responsable diagnostica ELA basándose solo en observación clínica subjetiva. Eso es una mala práctica médica gravemente negligente. Entonces, ¿qué sugiere? Sugiero que hagamos las pruebas apropiadas ahora. Resonancia magnética cerebral y espinal, electromiograma completo, estudios de conducción nerviosa, punción lumbar, si fuera necesario, para confirmar o, más probablemente, descartar la ELA por completo. Esa noche, cuando comuniqué el plan a Ramón, su reacción fue desproporcionada. Gritó que era una tortura innecesaria, que el Vega ya había diagnosticado de forma definitiva, que yo no confiaba en él después de 6 años de dedicación, lágrimas, drama exagerado, súplicas emocionales, manipulación perfecta de una esposa exhausta. Pero la magistrada en mí finalmente comenzó a despertar. 30 años, evaluando mentiras en el tribunal, habían desarrollado un instinto que por fin se activaba. Algo estaba profundamente equivocado. Resistencia exagerada a pruebas médicas rutinarias, falta de estudios objetivos después de 6 años, inconsistencias que Santos había detectado. Todo sumaba un patrón sospechoso. Insistí en las pruebas, contra protestas dramáticas, contra la manipulación emocional, contra mi propia resistencia psicológica a cuestionar 6 años de sacrificio. Santos programó los estudios para la semana siguiente. Hospital Virgen del Rocío, Departamento de Neurología. Los resultados llegaron 10 días después. Santos me llamó a su consultorio, solo a mí, sin Ramón. Expresión seria, pero no devastadora. Expresión de médico con noticias importantes, no trágicas. Señora Carmona, los estudios son absolutamente concluyentes. Ramón no tiene esclerosis lateral amiotrófica, no tiene ninguna enfermedad neurológica diagnosticable. Fue descubrir que todo era una mentira o entender que sacrificaste 6 años por un fraude, lo que más dolió. La resonancia magnética cerebral y espinal es completamente normal.
El electromiograma muestra actividad muscular completamente normal. La conducción nerviosa es normal. No hay denervación, no hay atrofia, no hay fasciculaciones, no hay signos patológicos objetivos. Su esposo está neurológicamente sano. Me mostró los estudios, imágenes de resonancia con un cerebro normal, médula espinal, gráficos de electromiograma con actividad eléctrica muscular, perfectamente normal. Reportes de radiólogos y neurofisiólogos, confirmando la normalidad completa. Evidencia irrefutable, profesional, científica, imposible de disputar. Y los medicamentos. La docena de pastillas 3 veces al día durante 6 años, pedí la lista completa. Revisé la composición de cada uno en una base de datos farmacológica. La mayoría eran en efecto placebos, vitaminas básicas, suplementos de calcio, omega 3, antioxidantes genéricos. Nada que justificara un costo exorbitante ni una necesidad médica específica. Algunos eran medicamentos reales, pero para condiciones que Ramón no tenía. Relajantes musculares innecesarios, anticonvulsivos sin indicación. Una prescripción elaborada, diseñada para parecer un tratamiento serio de una enfermedad inexistente. Alguien prescribió un tratamiento falso, elaborado, para una enfermedad que no existe. Esto no es un error médico, señora Carmona. Esto es fraude médico deliberado, coordinado, sostenido durante 6 años, y usted necesita investigar quién está detrás, aunque sospecho que la respuesta incluye, como mínimo, al doctor Vega. Y Ramón, mi esposo, participó. No puedo saberlo desde el punto de vista médico, pero las inconsistencias que observé durante el examen sugieren control voluntario sobre la parálisis aparente, signos de actuación más que de enfermedad. Necesita confrontarlo, pero también necesita protegerse, legalmente, financieramente, porque si esto es un fraude deliberado, las implicaciones son enormes. Volví a casa aturdida. 6 años de vida robados por una mentira. 6 años de sacrificio desperdiciados cuidando a un hombre que fingía una enfermedad. No quería creerlo, pero la evidencia era clara, y la magistrada en mí no podía ignorar la evidencia. Esa noche todo cambió. Ramón pensaba que yo dormía, agotada como siempre después de un día completo cuidándolo. Pero no dormía. Estaba en el pasillo, fuera de la habitación, escuchando, como una magistrada escuchando una confesión criminal. Escuché un sonido que no había oído en 6 años. Pasos. Ramón caminando. El hombre supuestamente paralizado caminando con normalidad por la habitación, hablando por teléfono con voz clara, fuerte, sin la debilidad de un enfermo. Marce. Todo va perfecto. Beatriz sigue creyendo cada palabra. La nueva casa casi está lista. La cuenta offshore ya tiene 200.000. Un año más como máximo y tendremos todo. Entonces hago una recuperación milagrosa. Nos divorciamos. Yo me quedo con la casa y el dinero. Ella se queda con las deudas de la hipoteca que firmó sola. Una voz al otro lado. No distinguía las palabras, pero el tono era conspiratorio. Sí, el doctor Santos es un problema, pero Beatriz es magistrada. No va a admitir que fue tonta durante 6 años. El orgullo no se lo permitirá. Seguirá cuidándome antes de admitir que cayó en una estafa. Silencio. Luego una risa. La risa de un hombre que creía haber ganado. Colgó. Más pasos. Ramón regresando a la cama, acomodándose, preparándose para fingir la parálisis cuando yo entrara a la mañana siguiente. Me alejé en silencio. Fui a la habitación de invitados. Cerré la puerta, y por primera vez en 6 años lloré. No de tristeza, de rabia pura, furia de magistrada que había sido engañada, humillada, robada, por el propio esposo y por el doctor en quien confié. Pero las lágrimas duraron solo unos minutos, porque luego la magistrada tomó el control, y la magistrada que pasó 30 años destruyendo criminales, no iba a ser una víctima pasiva, iba a construir un caso, iba a reunir evidencia, iba a destruir una red completa de mentira, y el criminal que pensó que una magistrada era tonta iba a aprender la lección más dolorosa de su vida. A la mañana siguiente actué con normalidad. Cambié los pañales de un hombre que podía caminar solo. Alimenté a un hombre que podía alimentarse solo. Di medicamentos a un hombre que no necesitaba medicamentos. Una actuación perfecta, porque una magistrada sabe cuándo mostrar la mano y cuándo esperar el momento exacto. Mientras tanto llamé a mi hermana Isabel. Le conté todo. La conversación con el doctor Santos, las pruebas normales, a Ramón caminando y hablando por teléfono, el plan completo. Isabel siempre fue protectora, 10 años menor pero fieramente leal. Llegó desde Madrid ese mismo día. Beatriz,
Vamos a destruirlo, a él y a todos sus cómplices. No solo destruirlo, vamos a documentar cada crimen, construir un caso perfecto, y usar la ley para asegurarnos de que pague completamente. Contratamos a un detective privado, Héctor Ramos, el mejor en Sevilla, ex policía, discreto, eficiente. Le di toda la información, el plan que Ramón discutió por teléfono, el doctor Vega como cómplice, la cuenta offshore, la nueva casa. Héctor trabajó un mes. Los resultados fueron devastadores y perfectos para un caso legal. Ramón no estaba solo en la estafa. La conspiración incluía a 3 personas principales. El doctor Marcelo Vega, que dio el diagnóstico falso. Carmen Ortiz, la mejor amiga de Ramón desde la universidad, que actuaba como enfermera ocasional y testigo del deterioro. Y una arquitecta joven, Lucía Mora, que supuestamente ayudaba a diseñar las modificaciones de la casa adaptada, pero que en realidad era la amante, preparando su nido de amor con el dinero robado. El plan era elaborado. El doctor Vega diagnosticó la enfermedad falsa hace 6 años. Prescribió medicamentos caros e innecesarios. Recibía el 50% del costo como comisión de un proveedor en Suiza. 40.000 euros en 6 años. Su parte del botín. Carmen visitaba mensualmente como enfermera voluntaria, confirmaba el deterioro, sugerían tratamientos más caros, recibía el 20%, 16.000 euros en total. Lucía era el premio final. Ramón la conoció hace 3 años, arquitecta de 35 años, ambiciosa, sin escrúpulos. Planeaban una vida juntos una vez completada la estafa, una casa nueva en Marbella, casi terminada, valorada en $500.000, pagada con el dinero que yo había obtenido hipotecando mi casa. La cuenta offshore en Suiza tenía 200.000 euros, transferencias mensuales que Ramón hacía desde la cuenta conjunta. Yo firmaba las transferencias pensando que eran para tratamientos médicos. En realidad iban a una cuenta que solo Ramón controlaba. El plan final era devastador. Después de vaciar completamente mis recursos, Ramón haría una recuperación milagrosa, un nuevo tratamiento funcionaba, volvía a caminar, vida normal. Luego pediría el divorcio. Como hombre recuperado quería vivir plenamente. Yo quedaría con una casa hipotecada que no podría pagar. Él se mudaría a Marbella con Lucía. Viviría con el dinero robado mientras yo enfrentaba la bancarrota. Héctor documentó todo. Grabaciones de conversaciones telefónicas entre Ramón y sus cómplices. Extractos bancarios que mostraban las transferencias. Contratos de la casa en Marbella. Fotos de Ramón caminando con normalidad cuando creía estar solo. Evidencia exhaustiva de fraude criminal. Pero yo quería más. Quería la confesión del doctor Vega. Y sabía exactamente cómo conseguirla. Visité el consultorio del doctor Vega con una grabadora escondida, legal en España para conversaciones propias. Una magistrada conoce la ley perfectamente. Doctor Vega, necesito hablar sobre el tratamiento de Ramón. Hay nuevos síntomas preocupantes. Vega sonrió con preocupación falsa. Cuénteme, Beatriz, ¿qué síntomas? Más debilidad, dificultad respiratoria. Creo que necesitamos un tratamiento más agresivo. El costo no importa. Haré lo que sea necesario. Los ojos de Vega brillaron con codicia. Excelente. Conozco un tratamiento experimental en Alemania, muy prometedor. Cuesta 10.000 euros mensuales, pero podría extender la vida significativamente. ¿Qué tan efectivo es? Los estudios muestran mejora en el 60% de los pacientes. Vale absolutamente la pena. Mentira sobre mentira, fluyendo con naturalidad, grabadas perfectamente. Una pregunta, doctor. Hace 6 años diagnosticó a Ramón con esclerosis lateral, pero nunca vi los estudios originales. ¿Podría darme copias? Para nuevos doctores que consultaré. Vega titubeó. Esos estudios son antiguos, no son relevantes ahora. Pero los tiene, ¿verdad? Resonancias, electromiogramas que confirmaron el diagnóstico. Más titubeo, luego la admisión fatal. Beatriz, sinceramente, esos estudios específicos no existen. El diagnóstico fue clínico, basado en síntomas y experiencia. No siempre necesitamos pruebas caras para saber lo que pasa. Entonces diagnosticó una enfermedad terminal sin pruebas objetivas. Prescribió tratamientos caros e innecesarios. ¿Por qué? Un silencio largo. Vega entendiendo que había caído en la trampa. Beatriz, yo solo seguí el protocolo que Ramón y yo discutimos. Él quería. Ramón quería fingir una enfermedad terminal.
¿Y usted lo ayudó a cambio de comisiones de medicamentos falsos? No fue así. Fue complicado. No es complicado, doctor. Es fraude, conspiración criminal. Y acaba de confesarlo en una grabación. Reproduje la grabación. Su propia voz admitiendo la falta de estudios, reconociendo el acuerdo con Ramón. Vega palideció. Beatriz, por favor, mi licencia, mi carrera. Debió pensar en eso antes de conspirar para robarme. Ahora va a firmar una declaración completa, detallando cada aspecto del fraude. O voy directamente al colegio médico y a la fiscalía. Firmó 2 horas escribiendo una confesión completa. Nombres, fechas, cantidades, el plan entero, evidencia legal perfecta. Con la confesión de Vega y la evidencia de Héctor tenía un caso sólido. Contacté a una abogada, Elena Martínez, especialista en divorcios conflictivos. Le mostré todo. Beatriz, esto es oro legal, no solo ganas el divorcio, recuperas todo, y Ramón enfrenta cargos criminales. Procederemos entonces, pero sin avisar, un golpe completo, como una operación policial. Documentamos el plan final, presentar el divorcio, simultáneamente denunciar el fraude ante la fiscalía, congelar activos, recuperar la casa, asegurar la cuenta offshore, todo coordinado con precisión. El día de la ejecución fue un martes, 2 semanas después de la confesión de Vega. Ramón en la cama, fingiendo debilidad como siempre, sin idea de la tormenta que venía. Entré a la habitación con Elena. Ramón se sobresaltó. ¿Quién es? Mi abogada, para el divorcio que estoy presentando hoy. ¿Divorcio? Beatriz. ¿De qué hablas? Estoy enfermo. No puedes. No estás enfermo. Ramón, el doctor Santos lo confirmó. Caminas perfectamente. Hablas perfectamente. Fingís esta enfermedad desde hace 6 años. No sé de qué hablas. Saqué la carpeta. Fotografías de Héctor mostrando a Ramón caminando. Transcripciones de conversaciones. La confesión del doctor Vega. Extractos bancarios. Todo. Cada mentira documentada. Cada crimen probado. Tienes 2 opciones. Firmas el divorcio aceptando los términos. O presento cargos criminales adicionales a los que la fiscalía ya está preparando. El color se le drenó del rostro. ¿Qué términos? La casa queda para mí. La cuenta offshore se congela y se divide. La mitad para mí como restitución. La otra mitad queda congelada, pendiente de la investigación criminal. Renuncias a pensión, a cualquier reclamo sobre mis activos. Sales con la ropa que llevas puesta. Nada más. Eso es todo lo que tengo. Es más de lo que mereces. La alternativa es prisión por fraude, conspiración, falsificación de documentos médicos. Años de cárcel, Ramón. Tu elección, firmó, con las manos temblando, sabiendo que lo había perdido todo. Pero no terminó ahí. La fiscalía actuó ese mismo día. Detuvieron al doctor Vega en su consultorio, a Carmen en su casa, a Lucía en la obra de Marbella, todos enfrentando cargos por conspiración para cometer fraude. La casa de Marbella fue embargada, vendida en subasta. Las ganancias se usaron para restitución. La cuenta offshore quedó congelada, investigada por evasión fiscal. Ramón se quedó sin nada, excepto deudas legales masivas. El juicio criminal fue 6 meses después. Evidencia abrumadora. La confesión de Vega, el testimonio de Héctor, grabaciones, documentos, todo presentado con precisión. La sentencia fue dura. Vega perdió la licencia médica de forma permanente. 3 años de prisión. Carmen, 2 años. Lucía, 1 año y medio como cómplice menor. Ramón, 5 años, más una orden de restitución de 150.000 euros. Salí del tribunal sintiendo justicia completa. 6 años robados vengados, criminales castigados, dignidad recuperada. Hoy vivo en la casa que casi pierdo, sin hipoteca, pagada con la restitución de la cuenta offshore. Ramón cumple el 3er año de 5 en prisión, sin visitas mías, sin perdón. Retomé mi vida, los viajes que pospuse, las amigas que perdí. Mi hermana Isabel me visita con frecuencia, celebrando la victoria conjunta. Comencé terapia para procesar 6 años de abuso psicológico, porque eso fue abuso disfrazado de amor. La magistrada aprendió una lección dolorosa, que evaluar criminales en un tribunal no inmuniza contra ser víctima en casa, que el amor puede cegarnos ante mentiras evidentes, que la confianza puede convertirse en un arma contra nosotros. Pero también aprendí algo más importante, que las mismas herramientas que usé destruyendo criminales durante 30 años funcionan igual cuando el criminal es el esposo, que la evidencia bien documentada siempre gana,
que la ley sirve a quien sabe usarla correctamente. Esta es mi historia, la historia de una magistrada convertida en víctima, de una esposa traicionada durante 6 años, de una mujer que casi lo pierde todo, pero también es la historia de una magistrada que despertó, que construyó un caso perfecto, que destruyó una red criminal usando cada táctica legal que conocía, que recuperó todo, que vio la justicia servida por completo. Ramón pensó que podía engañar a una magistrada. Error fatal, porque una magistrada tal vez puede quedar ciega por un tiempo, pero una vez despierta, una vez que la evidencia emerge, una vez que el caso se construye, la magistrada no pierde. Esta historia termina aquí, pero la de mañana no. Aquí contamos lo que nadie se atreve a decir, y el criminal paga, siempre, por completo, inevitablemente.